muchas dudas entre los expertos acerca de si este cráneo era humano o de un simio. Y por supuesto, lo frustrante era que en la mandíbula, esta parte de la articulación estaba rota. Así que no se podía saber si este hueso encajaba realmente en esa parte del cráneo. Había muchas esperanzas de que se encontrara un canino del hombre de Piltdown. Su tamaño demostraría sin lugar a dudas si la mandíbula pertenecía a ese cráneo. De vuelta en la excavación, Dawson y Woodward invitaron a otro arqueólogo aficionado, un sacerdote francés llamado Teilhard de Chardin. Encontrar un solo diente entre toneladas de gravilla era como buscar una aguja en un pajar, pero parecía que tenían la suerte de su parte. Sorprendentemente, un año después se encontró un canino en Piltdown y encajaba casi exactamente con las predicciones que Smith, Woodward y Dawson habían hecho acerca del tamaño del diente. Era un descubrimiento increíble. El canino ayudó a convencer a los escépticos de que el cráneo y la mandíbula eran del mismo individuo. Pero su suerte no terminó allí. Para el asombro del mundo de la ciencia, en 1917, Woodward anunció que habían descubierto un segundo hombre de Piltdown. Un cráneo y un diente. A solo unos kilómetros del yacimiento original, Dawson había desenterrado otro cráneo y otro diente. Era el segundo hombre de Piltdown. Sin duda, para algunas personas eso fue el factor decisivo, que allí a 3 kilómetros otro yacimiento, la misma antigüedad y la misma fosilización. 2 veces no podían ser una casualidad. El hombre de Piltdown tenía que ser auténtico. Al existir ya 2 miembros de la familia y contar con el apoyo del Museo de Historia Natural, el hombre de Piltdown se convirtió en el indiscutido primer antepasado de la raza humana. Los periódicos se deleitaron con la historia y pronto aparecieron películas con interpretaciones dramáticas de la vida de los hombres de las cavernas. Winston Churchill llegó a describir a estos primeros ingleses como los señores de la creación. Durante más de 40 años, el hombre de Dawson fue el rey indiscutible. Pero en 1953 se produjo la escandalosa noticia de que el hombre de Piltdown era una vergonzosa falsificación. El mundo había sido engañado. El mundo de la ciencia se indignó. El público se escandalizó. ¿Los monos los estaban creando los científicos? Incluso se trató en el Parlamento. August Natural History Museum is all a dither over a scandal concerning the Piltdown Man. One of the most famous fossil skulls in the world is declared to be in part a hoax. 40 years ago. En parte el sentimiento fue de vergüenza por parte de la ciencia británica en particular, porque los científicos británicos habían sido engañados durante tanto tiempo, mientras que personas de otros países habían sido cada vez más escépticas acerca de Piltdown. Y algunos incluso habían puesto en duda su autenticidad. Los científicos británicos habían sido en general y seguían siendo poco críticos con Piltdown. It was presumed to date back 500,000 years. Today comes the shocking news that this is skullduggery. Cuando se descubrió que Piltdown había sido un engaño fue terriblemente embarazoso, y probablemente más aún para las personas que habían construido parte de su carrera estudiándolo, analizándolo y aceptándolo como auténtico. Mr. Piltdown is branded a phony. He isn't one of us. Most of him belongs to the ape side of our family. La cadena de acontecimientos que terminaron por desenmascarar la falsificación partió del museo. Kenneth Oakley había desarrollado un nuevo método para establecer la antigüedad de los fósiles. Cuando examinó al hombre de Piltdown, descubrió que no era antiguo en absoluto. In the mineral department of the Natural History Museum, tests were carried out to estimate the nitrogen content. Cuando hicieron pruebas a los restos de Piltdown, se descubrió que efectivamente era falso. El cráneo no era tan antiguo como se creía, estaba teñido.
Los dientes habían sido afilados. La verdad es que era una vieja mandíbula de simio, simplemente. Solo eso. No era ningún hombre fósil. En absoluto. Just what one would expect in fresh bone. Clearly, the skull was of quite a different age from the jaw. Oakley descubrió una falsificación a una escala nunca vista hasta entonces. La mandíbula no era en absoluto humana, sino que pertenecía a un orangután. Los dientes habían sido limados para hacerlos planos. Los fósiles habían sido hervidos y teñidos con productos químicos para que tuvieran el aspecto antiguo de las graveras de Piltdown. El diente canino, uno de los descubrimientos clave, parecía haber sido hecho a toda prisa. Lo habían limado burdamente y lo habían coloreado con pinturas. Todos y cada uno de los 40 hallazgos de Piltdown habían sido falsificados y depositados allí.